Muy buenas noches a todos y todas. Bueno, hoy estamos de estreno. Continuamos con nuestro módulo de visión deportiva, en el que ya tenéis a Jorge, que es un gran referente. Y nuestra apuesta de este año para este módulo, pues gente que ya empieza a sonar, que sabemos que viene pisando muy fuerte, como nuestra compañera Elena Blanch, que trabaja en el centro Teixidó, Vision Training, Visual Training. Visual Training, casi. Que bueno, hoy la idea del webinar de esta noche es que con Jorge hemos visto mucha teoría, hemos visto un poco todos los procedimientos de terapia, de evaluación de deportistas, y queremos que Elena nos enseñe a llevar esto a la realidad, que es la parte más complicada, ¿no? Porque igual que en Estados Unidos, creo que el tema de la visión deportiva ya está muy instaurado, está un poquito más extenso. En España todavía estamos algo a la cola en ese sentido, en comparación allí. Y claro, entrar en una especialidad que se conoce quizás un poco menos que otras especialidades deportivas para poder trabajar con deportistas tanto de alto nivel como a nivel más local, pues no sabemos muchas veces cómo empezar o qué material tenemos que coger, cómo empezar a captar pacientes, deportistas en este caso para el entrenamiento. Y bueno, y algunas de estas cuestiones creo que es lo que nos va a resolver Elena esta noche para que dejemos de verlo en diapositivas y empecemos el lunes que viene. O, bueno, hoy el lunes no, mañana martes, ya que nos acerquemos a esos centros deportivos de nuestra ciudad, a empezar a moverlos si es que encontramos en la deportiva pues esa parte de la optometría que nos motive, que nos guste. A mí personalmente decirte que para mí es un descubrimiento grande en los dos últimos Sí, años, es algo que tenía como muy ahí alejado de mi práctica diaria. Y después de escuchar, o bueno, de empezar con Auto Academy, me llama muchísimo la atención, porque creo que es un sistema tan distinto a estar, porque normalmente trabajas con gente que tiene un problema, pues, desde sin moderado, problema. leve, hasta muy serio. Entonces, cambiar la dinámica a modo ya de entrenamiento, de buscar optimizar habilidades, de llevarlo, Potenciar, creo que es no otro, tanto otro mejorar, sistema y divertido. Creo que me parece hasta muy divertido, es ¿eh? muy divertido. Realmente es muy divertido. Entonces, si yo no me enrollo más, os dejo con Elena para que nos cuente todo lo que nos tiene que decir hoy. Para cualquier cosita, usar el chat y yo estaré por aquí para lo que necesites, ¿vale, Elena? Vale, perfecto. Todo para ti. Gracias. Pues nada, o sea, primero que todo, dar las gracias a Auto Academy, a Carlos, a Epi, por contar conmigo. Y bueno, como os he dicho, Carlos, pues mi intención hoy es explicaros un poco cómo iniciarse en esta disciplina que muchas veces la hemos oído hablar de ella, pero que al final es como, "Uf, ¿y yo cómo lo haré esto? ¿Cómo empiezo? ¿Qué necesito? ¿Cómo me manejo? ¿Vale? Yo sé que Jorge os ha explicado súper bien la teoría. Sé que os he explicado las diferentes habilidades visuales que hay, los diferentes materiales que se pueden utilizar y un poquito como el protocolo, ¿no? que deberíamos seguir para trabajar con deportistas. Pero mi intención hoy, como os digo, es darle, o sea, es explicaros desde mi experiencia pura y dura, o sea, os voy a explicar literal cómo lo he vivido yo, qué cosas buenas he encontrado, qué cosas malas veo que también hay, o malas o poco de inconvenientes o que van a costar un poco más, porque a mí, o sea, a los diferentes cursos que he ido dando, me gusta explicar que no todo es súper bonito, ¿vale? Entonces, la visión deportiva es una disciplina relativamente nueva, ¿vale? O sea, no es nueva, pero que se haya empezado a trabajar tampoco ahora, es como cuando se empieza, entonces no todo es tan bonito como parece. Y pues también os lo voy a explicar, ¿vale? O sea, me gusta como ser muy clara en este sentido para que veáis la pura realidad, ¿vale? Así que, bueno, vamos a empezar. Mirad, a ver, espera, ay, que no me deja pasar ahora. Ahora, como hablábamos, ¿no? Muchas veces en nuestra cabeza decimos, vale, venga, me quiero meter a intentar hacer visión deportiva, bien sea porque es una disciplina que me gusta, ya sea porque en nuestro centro óptica, en terapia visual, nos acude un paciente y ese paciente es deportista y nos cuenta unas cosas que decimos, vale, igual con terapia visual yo puedo solucionar esta disfunción binocular, acomodativa, lo que sea, ¿vale? Pero luego a veces nos cuentan alguna cosita que es como, creo que solo con los ejercicios de terapia visual me voy a quedar corta, ¿vale? Porque ellos ves que buscan más y más y tienen unos niveles de exigencia tan grandes que vemos que no podemos hacer la simple, por ejemplo, carta de Hart como lo haríamos con un niño o con un adulto, pero que tiene algún problema un poco.
más un problema, ¿vale? Que no tanto eso, potenciar esas habilidades. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos? Pues empezamos a hacer, ¿no? Un poco de formación de todo eso que nos interesa y llega un momento que dices, bueno, creo que más o menos tengo como toda la información importante, todo lo que necesito para poder empezar. O sea, los conceptos los tengo claros. También además sé qué material puedo utilizar. Tengo claro que habrá una parte de material que será más parecido al de terapia visual, unas cartas de Hart, unos flippers, unas lupas, un cordón de Brock. Pero luego, como habéis visto con Jorge, habéis visto que hay otro tipo de material, como puede ser material más tecnológico, ya sean las gafas estroboscópicas, diferentes tipos de luces reactivas, diferentes programas informáticos que nos pueden ayudar a almacenar esos datos, estos valores que en cada ejercicio o en cada prueba de la evaluación obtienen los deportistas, para luego ir enseñándoles y que ellos vayan viendo cómo van progresando. Entonces, ¿vale? Tenemos la formación, sabemos el material y además es que tengo clarísimo que tengo muchísimas ganas de empezar, ¿no? Pero de golpe es como, ¿y qué hago? ¿Y cómo empiezo realmente? Pues para eso estoy yo, para explicaroslo más o menos hoy, ¿vale? Así que vamos a empezar. Y mirad, o sea, yo me metí en la parte de visión deportiva porque cuando terminé de hacer el máster que hice, una de las asignaturas que nos explicaron era visión deportiva y en la óptica donde yo trabajo, está muy bien en realidad porque como que cada optometrista estamos un poco especializado en una cosa, ¿vale? Pues hay quien se encarga más de lentes de contacto, quien de baja visión, estamos en el departamento de terapia visual y yo me di cuenta que la parte que nos faltaba era visión deportiva, perdón. Y cuando terminé de hacer el máster y volví al trabajo, le dije a mi jefa, mira, a mí, o sea, yo creo que lo que nos falta es esto. Sé que es un ámbito un poco difícil porque actualmente hay muy poca gente que lo haga, no se nos conoce, pero creo que deberíamos apostar por ello. Bueno, ella confió en mí, decidimos empezar esta aventura en realidad. Y lo que primero nos planteamos era, ¿y dónde lo vamos a hacer? ¿Vale? Pues en realidad hay como dos opciones. O sea, yo en mi mente tenía dos opciones. Una era crear un centro específico donde realizar la parte de entrenamiento visual deportivo, porque también os digo que a mí no me gusta mucho, bueno, en realidad nada, llamarle terapia visual deportiva, porque cuando a un deportista le hablas de terapia, es como es que yo no estoy enfermo, a mí no me pasa nada, ¿vale? Entonces, yo siempre que puedo digo o visión deportiva o entrenamiento deportivo, ¿vale? Porque entrenamiento para ellos es mejora y lo que ellos siempre quieren es mejorar, potenciar y aumentar su rendimiento. Entonces, es como que la palabra terapia para mí está prohibida, ¿vale? Y volviendo al rollo que os iba a decir, es que lo primero que nos planteamos era dónde lo haríamos. Teníamos la opción de crear un centro específico donde realizarlo o también hay la posibilidad de ir directamente a un club. ¿Vale? Voy a empezar a explicaros un poco el centro específico, cómo lo crearía. Luego también os explico en qué momentos creo que deberíamos ir al club. Y luego vamos a ir a ver también ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos, ¿vale? Así que nosotros lo que decidimos fue crear nuestro propio centro. Y lo creamos aparte de donde tenemos el departamento de terapia visual, porque al final, no sé vuestros centros si es que estáis haciendo terapia, pero normalmente tampoco suele ser un espacio súper diáfano, súper grande. Normalmente tenemos pues salas más o menos pequeñitas, ¿no? Un poco que se puedan mover, ¿no? Los pacientes, pero no muy grandes. Entonces, claro, nos miramos las salas nuestras de terapia y era como yo les dije, es que aquí, por ejemplo, si me imagino con un jugador de fútbol o una jugadora de fútbol, que aquí no se podrá mover. Y claro, lo que buscamos es trabajar mucho movimiento y mezclar, ¿no? Las habilidades visuales con los gestos más técnicos y más tácticos. Entonces era como, no me sirve de nada tener una habitación relativamente pequeña. Por eso, este es el centro donde yo trabajo. Si veis, es un espacio bastante grande, pero además bastante diáfano, ¿vale? O sea, solo hay las dos columnas que tenían que estar porque, porque si no, no se aguantaba.
pero tiene que ser un espacio súper amplio, ¿vale? Donde ellos puedan mover, puedas poner diferentes estaciones para buscar ese movimiento que se asemeje lo máximo posible a cuando ellos están entrenando, ¿vale? Y esto era una de las cosas que a mí me gustaba. Además, también está guay tener la parte del espejo, porque esto nos ayuda a dos cosas. Aparte de que, obviamente, el espacio parezca más ancho, más amplio, que ellos, hay ciertos ejercicios que tú los pones mirando al espejo, entonces ellos son capaces de poder ver qué tal están haciendo el ejercicio. O incluso a veces si trabajamos en parejas, pues que se puedan comparar, ¿vale? Y tienen como, te permite obtener mayor feedback, ¿vale? Así que nosotros creamos este centro. Pero si veis, aquí yo como tal no tengo un gabinete, ¿vale? Y claro, cuando yo tengo que hacer la evaluación, pues pueden pasar también dos cosas, ¿vale? Vamos a imaginar que primero es un paciente que simplemente primero me llega a la óptica y a partir de allí, ¿no? Tú descubres que es deportista y que queréis trabajar ciertas cosas. Pues en ese momento, claro, yo hago toda la parte de refracción y a ciertas pruebas de binocularidad y de acomodación en lo que es el gabinete. Y luego ya le derivo a este centro que está muy cerquita donde tenemos la óptica para poder hacer la evaluación deportiva. ¿Por qué? Porque sí que es verdad, y eso estoy segura que os lo ha contado Jorge, que hay algunas habilidades que serán las mismas, pero hay otras que no. Nosotros en un paciente de nuestra consulta habitual ni le medimos el tiempo de reacción, ni le medimos el tiempo de anticipación, ni la coordinación ojo-mano, la mayoría de las veces no tenemos un test como tal para medirlo. Entonces, aquí, y con el programa que yo utilizo el Coivisión para evaluar, es donde hago el resto de pruebas que no puedo hacer en el gabinete. ¿Vale? Esto sería una de las posibilidades que tenemos de si me llega un paciente a la óptica. Pero el hecho de tener un centro específico, pues mucha gente también te llega directamente a este centro. Es como, he visto esta información, no sé qué, no sé cuántos, o pasan por ahí, te ven, entran. En estos casos, yo les pregunto un poco de primeras qué pasa, o sea, cómo están, ¿no? Haces un mini anamnesis, que no será la anamnesis puro y duro. Porque si ellos simplemente me dicen que, por ejemplo, se han hecho su revisión habitual, anual, vamos a decirlo así, esperamos que todo el mundo no se haga las revisiones anuales visuales, pues ya se han hecho estas revisiones. Muchas veces lo que hago es empezar por la evaluación en este centro, ¿vale? Y probablemente, igual no miro ni refracción como tal, ¿vale? Miro la agudeza visual, miro la estéreo, todas las otras habilidades, y en dependencia de lo que me sale en este examen, o los derivo a la óptica, o si imaginamos que hace 2 meses que se ha cambiado sus gafas, lleva sus lentillas y va genial, pues igual por ahora no pasa por refracción. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que al final tenemos que intentar amoldarnos un poco a lo que ellos quieren. En cambio, si es un paciente que me dice, no, no, es que yo hace 3 años que no me hago una revisión o no me la he hecho nunca, pues le digo, vale, aquí vendrás, pero será la segunda parte. Y haría un poco igual que en el típico paciente que nos llega a la óptica o a la clínica. Le derivo primero, lo cito un día a la óptica, le hago toda la parte y luego lo veo aquí. ¿Vale? Entonces, que sepáis que realmente no tenéis por qué también tenerlo todo junto, que a veces, pues, jolín, es complicado acondicionar todos los espacios en un mismo sitio. Pues, si lo te podéis tener más o menos cerca para ayudar a los pacientes o a los deportistas en este caso a esta movilidad, pues es genial. ¿Vale? Entonces, es lo que os digo. Yo a veces les mando a la óptica y luego les derivo otro día pues, para mirar tiempo de reacción e incluso la velocidad de procesamiento, la coordinación ojo-mano, ¿vale? Y los separáis. Pero, ¿Tú qué usas el dime, ay, Carlos, te he perdido. ¿Carlos? No sé si espera, voy a mirar si es que hay algo en el chat. No. Bueno, hemos perdido a Carlos. Decidme vosotras
si oís a Carlos o soy solo yo, por favor. Solo a mí, vale. Bueno, esperamos, lo hemos perdido, vale. Vamos a confiar en que se siga grabando, ¿vale? Si Carlos luego nos dice que ha tenido algún problema y se le ha parado la grabación, pues ya volveré un poco atrás para las personas que lo tengan que ver luego grabado, ¿vale? Sí, pone grabando, pues perfecto. Pues sigo, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta ya que estoy, ya que Carlos ahora no lo leo, que os pueda leer yo aquí? ¿Por ahora vais bien? Decidme algo, por fin, chicas. Sí, sí, bien, vale, perfecto. Vale, pues sigo, ¿eh? Cualquier cosa me decís. Voy a estar atenta al chat. Pues eso, lo que os decía, que os les divido en una parte y la otra o depende, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que hay todas estas posibilidades. Y luego, vamos a ver, pero eso, perdón, que me iba a adelantar a lo que os quería contar después. Tenéis que igualmente plantearos qué ventajas y qué inconvenientes implica que... Mira, ha vuelto Carlos. Esperaros, dame un segundo. Perdón, es que se me ha ido la luz en casa, se me ha ido Ah, internet. es que A creo ver, que nos ibas a preguntar algo y... sí, justo así te iba a preguntar, a ver, que se me ha ido. Vale, pero sigue grabando todo. Madre mía, ¿qué Sí, pasó? hemos visto que se seguía grabando, así que genial. No, que te Vamos iba a a ver. decir que jova, que montar lo que es el centro anexo, ¿no? de Ujú. visión deportiva. Claro, esto es una pregunta que se hará a mucha gente. En plan, yo quiero iniciarme, pero claro, montar un centro de primera es lo mismo, es muy complicado, es costoso. Entonces, imagino que luego cuando hables de los clubs, no sé si nos dirás un poco la hoja de ruta, a lo mejor. Sí, luego os explicaré un poco a la hora de los clubs cómo hacerlo. Entonces, claro, yo os lo digo porque, o sea, os he explicado cómo lo hicimos nosotros, porque también es verdad que en la zona donde yo estoy, o sea, yo vivo en Cataluña, pero no en Barcelona, entonces es una ciudad más pequeña, que está como a una hora de Barcelona. Eh, allí no hay muchos clubs, ¿vale? No es como vivir en una gran ciudad donde tú tienes muchísima disponibilidad. Entonces, como sabíamos que solo vivir de los clubs podía ser difícil y más al principio, claro, sabíamos o teníamos más o menos claro que podíamos estar trabajando más a nivel individual que Ujú, no de un club, ¿vale? Sobre todo de primeras. Claro, dijimos, si nos vienen pacientes a nivel individual, ¿dónde les meto? Porque claro, si tienes a todo el equipo, ok, tú te desplazas, que es lo que explicaremos luego, y ya está. Pero claro, si son individuales, no puedes ir donde él entrena porque es solo una persona, no te van a dejar allí hacerlo para una claro. persona. Obviamente es inversión, sí, claro que sí, pero tampoco de primeras, o sea, tampoco necesitas tanto y tanto material, ¿vale? Igual puedes buscar algo más o menos grande, sobre todo más que grande es que sea diáfano, ¿vale? Para poder crear movimiento, porque es que si no, no es como que no tiene tanta lógica, ¿vale? Pues Ujú. poner a un deportista en una sala pequeñita donde tenga que hacer carta de dejar, un poco de equilibrio, es que se les va a quedar cortísimo, cortísimo y también a vosotros a la hora de pensar ejercicios, también se os va a quedar corto porque otra de las cosas que yo muchas veces pienso es, no sé, por ejemplo, ¿no? Tenemos una insuficiencia de convergencia y más o menos tenemos claras cuántas sesiones podemos estar trabajando con ese paciente, ¿no? Aprox. Pero claro, en esos casos no tenemos que, o en muchos casos, no en todos, no tenemos que solucionar un problema, ¿vale? Sino que mi objetivo como tal con un deportista es que haga del entrenamiento visual parte de su entrenamiento físico, ¿vale? Claro. Entonces, a mí lo que me gusta explicarles cuando ya empiezo a tener un poco más de confianza con ellos también es como, no me gustaría que fueran, me lo invento, 10 sesiones y chao, nos vemos. Hay alguno que si viene por un problema en concreto, igual sí que pasará esto. Pero los que vienen simplemente porque han oído hablar, no sé, quiero evaluar, evalúas, ven que pueden mejorar cosas, en estos intento programar para que sea a largo recorrido.
Claro, esto ¿vale? sí que es una situación en la que las terapias se te pueden alargar muchísimo, pero porque es parte de su entrenamiento, no Eso es es, un sistema de rehabilitación como hacemos en otro, ¿no? eso es. ¿Y Mira, te pongo... cómo lo organizas, Elena? O sea, porque Jorge, por ejemplo, nos hablaba de que él les acompañaba en la pretemporada, intentaba Ujú. alejarse un poco de los partidos para evitar que le echaran la bronca de cosas que no han salido bien. Pero ¿cómo lo organizas? ¿Cómo le propones tú al deportista entrar como parte de ese equipo y acompañarle en todo ese... No sé si me he Mira, adelantado un poco en tu charla. no, pero luego lo explicamos da igual. Ah. También depende de la categoría en la que esté, ¿vale? Yo Ujú, ahora mismo, justo ahora mismo, estoy trabajando mucho con deportistas más de la base, ujú, ¿vale? Entonces, con ellos no tienen estos problemas de el día antes del partido no puedo hacer nada, tengo que estar en concentración, no, ¿vale? Entonces, yo con los que trabajo, es justo ahora mismo, he tenido épocas que ha sido diferente, pero ahora mismo yo hago sesiones, hay algunos que vienen como cada 15 días y hay algunos que vienen cada semana. ¿Por qué? Porque además son de la zona y lo tienen muy cerquita, ujú, ¿vale? Sí que es verdad que yo de primeras, tanto si son como de alto, o sea, de categorías más elevadas como de la base, yo de primeras hago una evaluación, programo 10 sesiones de entrenamiento, ujú. vuelvo a evaluar esas habilidades que estaban un poco más flojas y es normalmente a partir de aquí cuando yo veo también el feedback que ellos tienen de, ya está, he mejorado porque les explicas otra vez los resultados que luego lo veremos y ya está, o ves quién quiere seguir, ¿vale? Entonces es en ese momento en que yo explico, pues lo que podríamos hacer es hacer del entrenamiento visual una parte más de tu entrenamiento deportivo, ¿vale? Vale, vale. Y ya entras un poquito en su dinámica de ellos, Eso ¿no? es. Oye, pues voy 2 días al gimnasio, voy, tengo 3 en campo y luego tengo Y un día a la uno, semana. eso es. ¿Vale? O si Muy vienen cada guay. 15 días, pues igual un día no hacen una cosa y, ¿sabes? Lo vamos un poco combinando. Pero claro, eso dependerá mucho de la categoría, sobre todo en la que estén, porque ya os digo, si es base, tienes mucho más fácil en realidad que en altos Ujú. niveles. Y también os digo, y esto también en realidad va más tarde, pero ya os adelanto ahora, que de primeras no querréis empezar a trabajar con un primer equipo. No. Primero, porque os vais a agobiar de no tengo la confianza ni conmigo misma suficiente como para explicarles y si no lo hago bien y si no ven resultados y si, claro, es que si no dan resultados para el año que viene no podré estar con, no me dejarán volver a hacerlo. Es mejor en un principio empezar por la base porque son realmente los que tienen un potencial que mejorar. Es mucho, mucho, mucho más fácil empezar por la base. Y poco a poco habrá veces que, por ejemplo, estarás en un club, si empiezas en un club con la base, igual te verá el entrenador del primer equipo. Igual es un día o para la temporada siguiente te piden que hagas una evaluación. O, hoy, mira, podríamos hacer una sesión para que la gente, o sea, para que los de mi equipo también lo vieran, ¿vale? Pero ir a empezar a un primer equipo es que os vais a agobiar. Bueno, si no os Vale, pasa, tienes que coger ojalá. confianza. Claro, claro, tienes que coger muchísima confianza. Así que, Y como, luego, claro. corrígeme si me equivoco, pero claro, en niveles más, pues eso, más amateur, el Ujú. rango de mejora es grande, pero claro, uno de élite, para ellos la mejora es el 0,01 segundos, que será significativo para ellos, pero claro, llegar a ti a medir a esos niveles ya Es tiene que mucho ser más difícil, difícil. claro. Y tienes que, perdón, en esos niveles, tienes que, casi todos los ejercicios que hagas de entrenamiento, que se puedan casi medir, ¿vale? O grabarlo para que él vea esa mínima diferencia entre una sesión y la otra, que lo pueda percibir, porque si no es como, pues lo he hecho como la semana pasada o lo he hecho peor. Entonces, o haces eso, por ejemplo, con luces y les pones y les guardas el tiempo y que vayan viendo, o incluso yo en el centro tengo una pizarra donde hacemos como unas competiciones entre ellos para que se piquen, para que intenten cada día Son mejorar un muy poco más. proporcionales, ¿eh? Para picarte con el de al lado. Entonces, sí, es que es así, o sea, y llegan y es como, a ver, yo el otro día me lo invento, hice 300 puntos. ¿Cuánto hizo el otro? 302. Joder, pues venga, Ah, hoy tengo que conseguir un poco más. Y es esta parte, que es la que normalmente en terapia hacemos, pero si son niños, no, como que no aprietas tanto, ¿no? Es que es la clave para conseguir que se motiven y si se motivan,
todo va a fluir mucho mejor. En cambio, si vienen del plan, también me pasó, y yo os he dicho que sería súper sincera, que con un club venían al centro porque eran de mi zona y había deportistas que venían súper motivados y había otros que venían, y era como, pues bueno, pues aquí estoy. Ah, Entonces, claro, si justo un día por casualidad se mezclaba uno de los que estaban muy motivados con los que no, era como, madre mía, o sea, ¿cómo trabajo yo con esto? Es que no puedo porque no se unen. claro, es que es Vale. complicado porque también, claro, cuando tú tienes un paciente de terapia al uso, es un paciente que tiene un problema y quiere mejorar. Pero el que está bien y lo que quiere es optimizar, Potencial. ¿no? Exactamente. No, El que y lo tiene muy claro se lo va a currar, pero el otro es complicado, ¿no? Hacérselo ver. claro, Es como cuando tienes un paciente que tiene el niño un problema de convergencia, pero se queja poquito, los padres dicen, bueno, eso ya, no pasa esto. nada, ya lo arreglaremos. Exactamente, Y ¿no? sobre todo, también si son deportistas que te llegan a nivel individual, tú sabes que vienen por algo, aunque quieran mejorar el rendimiento, pero ellos Ujú, vienen. Pero cuando tú vas al club, o sea, cuando quienes lo aceptan es el club, es muy ujú, distinto, porque por mucho que tú se lo expliques a los deportistas, no todos estarán igual ni de convencidos ni de motivados, ¿vale? Que ujú. esto es lo que también luego saldrá. Entonces, claro, aquí es cuando te puedes encontrar que tengas que hacer un poco de malabares para intentar motivarlos, ¿vale? Pues es que la parte, eso, que como es tan distinto a la terapia convencional, hay que entender también la psicología o el perfil de este tipo de, ¿no? De Claro, cómo abordar este tipo bueno, de procedimientos de entrenamiento visual. sí, porque de hecho a mí me pasaba al principio que lo intentaba como seguir mucho como estaba yo organizada mentalmente con la terapia, ¿no? Ujú, Llegó un día que era como, a ver, no, es que no puedo hacer lo mismo, ni puedo hablarles de lo mismo, ni el nivel de los ejercicios puede ser lo mismo, es que no, es que son pacientes totalmente diferentes, aunque la base sea la misma, ¿no? Porque es visión y cómo se trabaja, las fases que tienes que un poco que seguir, es que claro. cambia muchísimo. En un paciente normal dices, bueno, ha hecho 14 ciclos por minuto de los flippers, perfecto, asíntoma. Pero aquí buscas que hagan, no, que hagan 30 si pueden, o Claro. Y 100. dependiendo también del deporte y de la posición en la que están, algunas habilidades serán más importantes para un deporte que para otro, ¿no? O sea, igual a uno necesitas que te haga 30 ciclos y el otro es que si te hace pues los 14 Va también va sobrado. bien, porque va sobrado porque no lo necesita para su Claro, deporte. no, lo que a veces hablamos, no lo mismo el ciclista, que a lo mejor más bien poco atención de visión periférica y tal, que el peleador de MMA, que como no tenga una columnosidad fina y una buena acomodación, le calzan el crochet. Totalmente. Sí, 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 es que es así. Vale, vale, qué guay. ¿Vale? Vale, ¿qué más os quería yo contar como tal la parte de todo esto? Ah, sí, eso es verdad. Estábamos hablando, ¿no? Os iba a contar qué ventajas e inconvenientes veo yo de hacer, eh, sobre todo las evaluaciones, ¿vale? Pero también en realidad en la parte del entrenamiento visual. ¿Qué ventajas considero? Pues las ventajas principalmente son para nosotros. Para los deportistas, todo inconvenientes. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad estamos en nuestra zona de confort, sabemos perfectamente dónde lo tenemos todo. Lo tenemos todo ya medido, o sea, yo en el suelo tengo todas las marcas para cada prueba dónde se hace. Sé que, no, que voy a tener todo el material, porque obviamente no me voy a dejar nada. Entonces, es muy fácil para nosotros manejarnos en este sentido. Pero en cambio, para el atleta, pues es un inconveniente tener que desplazarse porque en ese momento ellos no están en su zona de confort. Y además, el hecho de tener que desplazarte, y esto no lo he puesto como tal, como un inconveniente para nosotros, pero en realidad lo hubiera podido poner, porque cuando ellos son los que se desplazan, nos podemos encontrar en que ahora llego tarde, ay, es que no encuentro el centro, ay, es que no sé qué, ay, es que no sé cuántos. Entonces, eso para nosotros es un poco un hándicap porque ya te hacen ir mal. O, ay, es que no me he acordado. Ya no me he acordado, pero es que vuestras evaluaciones eran estos días, porque yo lo es que luego tengo otras. ¿Vale? Entonces, es muy bueno tenerlo para nosotros súper todo manejable, pero para ellos no lo es tanto. ¿Vale? Entonces, esas son cositas que cada uno realmente
tiene que pensar antes de iniciarse, ¿vale? Pero yo os quiero dar como todos los pros y todos los contras, tanto de una cosa como de la otra, porque en dependencia de la zona donde estemos, del material que dispongamos, de cómo son mis horarios, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo normalmente estoy en terapia visual y algunos días en deportiva. Entonces, yo no puedo cambiarme porque tengo mis pacientes de terapia visual. Si ese día que tengo evaluaciones de deportiva no las hago, pues es que ya sé todo lo planning que tenía para esos días siguientes se te va, ¿vale? En cambio, si solo, obviamente, si solo os dedicáis a visión deportiva, pues te puedes organizar diferente, pero cuando tienes otras cosas que hacer, de opto, de terapia, de lo que sea, pues se te rompe un poco, ¿no? Todo el esquema que tenemos. Pero para mí, a día de hoy, sigue siendo mucho más cómodo que los deportistas vengan, ¿vale? Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Pero sí que es verdad que aún teniendo nuestro propio centro, pues hay muchas veces que nos tenemos que desplazar. ¿Por qué? Porque si trabajamos con gente que es de la zona, pues obviamente podemos intentar que vengan ellos. Pero si son de lejos, si están a una hora de trayecto, no puedes hacer que el deportista o a una hora o más te vengan a tu centro, que vendrán después de entrenar, tendrán que hacer una hora de coche para tener que estar en la evaluación una hora y volverse, es que no lo harán, ¿vale? Sí que es el momento en que tú te planteas, pues bueno, nada, me cojo mi kit y me voy al centro, ¿vale? Y cuando lo hacéis en un club, es importante también ver dónde nos ubicamos, ¿vale? O dónde nos ubican, que esto yo al principio no pensaba mucho con esto y realmente es muy importante. Porque, por ejemplo, en esta primera imagen que estábamos en Blume, conseguimos que nos pusieran dentro del espacio donde ellos hacían las pruebas físicas, ¿vale? De esfuerzo. Entonces, cuando entraban en esta sala, ya era como que iban a la parte más médica. Por tanto, te tomas las cosas un poco más serias, ¿vale? Que si te ponen en el gimnasio, en un rinconcito allí, que tú ya te apagas, ¿vale? Y yo de verdad que esto es que antes, o sea, al principio, no le tenía, no le daba nada de importancia. Pues da igual, mientras me dejen un rinconcito, yo ya estoy contenta. Pero no, o sea, al final te das cuenta de la motivación que hay, ¿no? O de las ganas que ponen cuando están en un sitio también o cuando están en el otro, ¿vale? En este caso, por ejemplo, claro, para la evaluación, como os decía, yo utilizo, aparte de lo de la reflexión que hemos hablado, lo hago con la pantalla. Yo utilizo el COI Sport, pero también os dijo, creo que os lo contó Jorge, que estás en Aptec, que también tienen una estación de entrenamiento, ¿verdad que sí? Sí, De comenté entrenamiento de Synaptec tanto evaluación. en En tablet, que se lo pantalla llevo a ya las está. prácticas, como la pantalla grande. Eso es. Entonces, yo como no tengo Synaptec, pues cuando me tengo que ir a hacer evaluaciones, así como bastante gente, pues bueno, pues cargo la pantalla en el coche y nos la llevamos. En Pues la obligado, ¿eh? furgoneta, necesito a alguien De que me pequeña ayude no a es. montar y desmontar, pero bueno, entonces eso sinceramente es una de las cosas que yo a nivel particular me gustaría modificar en un futuro, pero pues obviamente sabéis que todos los programas a nivel económico pues tienen un coste y por tanto se tienen que amortiguar y pues es lo que hay. Así que ahora cuando me pasa me llevo la tele y el programa, ¿vale? Sí que es verdad que por ejemplo este programa habría cosas que tú podrías llegar a pedir que te dejaran una tele y ya está. Pero hay ciertas pruebas, sobre todo, o sea, por ejemplo, la de coordinación ojo-mano, si realmente es un deporte que te interesa mucho, que necesitas que la pantalla sea táctil, ¿vale? Ujú. Entonces, claro, no todos los clubs tienen una pantalla táctil donde tú puedas hacer esto. Si es que la tienen, pues genial, te la llevas. Y si incluso es un deporte que, por ejemplo, no tiene o sea, no es muy importante la coordinación ojo-mano. Otras habilidades, como puede ser el tiempo de reacción o de anticipación, van unos pulsadores que tú puedes utilizar y los conectas como al ratón y ya lo puedes adaptar, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que si es importante, pues eso, yo me llevo la tele. Y luego, pues hay otros momentos en que hay ciertas pruebas, pues aquí simplemente mirando la dominancia ocular, pues que igual lo haces, estas eran de tenis mesa, pues al ladito de donde estaban entrenando, porque me interesaba mirarles eh, qué dominancia tenían, ¿vale?
Así que bueno, pues que sepáis que aunque tengáis vuestro centro, muchas veces también nos tocará desplazarnos, pero serán o intentaremos que sean obviamente las mínimas. ¿Vale? No, una pregunta que yo me hago, claro, Ujú. porque la gente se piensa que a lo mejor que para hacer terapia deportiva tiene que ser súper fanático de todos los deportes del mundo mundial. Y no Mira, tiene por qué, ¿no? yo sé, o sea, bueno, justo el otro día, un día que escuchaba la de esto de Jorge, yo sé que él dijo que deberíamos, ¿no?, saber sobre el deporte. Con otra gente que ha hablado, piensan que no hace falta. Yo soy de las que piensan que no. De hecho, yo, en una entrevista que me hicieron en un podcast, sé que dije, en plan, es que yo nunca he practicado un deporte como tal. ¿Vale? Bueno, de pequeña, ¿no? Lo típico que haces patinaje y cosas así, pero no, sin más. Entonces, creo que no es necesario del todo. Poco a poco vas aprendiendo cosas, pero lo que es muy importante es poder tener buena relación o con el entrenador o que conozcas a alguien que tú, si tienes dudas, tú puedas preguntarle. O incluso muchas veces los propios deportistas, ellos te ayudan, porque igual que ellos ven que ellos no saben de lo que tú les vas a explicar, ellos también saben que tú no sabes todo lo que ellos saben. Así que es como que tú aprendes de ellos y ellos aprenden de ti. ¿Vale? Claro, Porque, claro. Esto lo decía porque, claro, tú trabajas con gente de fútbol, de baloncesto, de vóley, de corredores, de todo tipo. Entonces, no creo que seas fanática y no, practiques todos, es que es nada, te lo imposible. digo de verdad, o sea, sinceramente, no practico ninguno. Claro, ¿Vale? a mí me pasa que a mí me encanta lo de la visión deportiva, me parece una auténtica pasada, pero la típica que es el fútbol, pues a mí no me gusta, sinceramente. Bueno, pero es que realmente no pasa nada. Ahora, claro, pero la parte visual de joder, con perdón, de poder potenciar a tope esas habilidades, de ver cómo mejoran, de llevarlo a un sistema, que dice una consulta que es más dinámica, más, no sé, yo creo que a mí Claro, me pero parece esto es chulísimo. fútbol al final. Ya puedes Claro, trabajar con judo, puedes trabajar con tiro, que muchas veces con tiro no pensamos si es otro de los deportes que la visión es súper importante. Básquet, hubo hockey, mucho meme el año pasado en las eso Olimpiadas, el es, tío este que muy bien, salió. totalmente, que como que tan feliz, ¿no? Que iba, pues total, Sí, sí, total. Entonces, no, yo creo que es un punto importante ese, creo, para mucha gente que a lo mejor no se anima porque dice, bueno, claro, si yo llevara jugando al baloncesto desde los 5 años, pues entonces, bueno, yo me dedico al estrabismo y no soy estrábico. claro, es lo Es mismo un poco eso. realmente, es lo mismo. Entonces, no, yo soy partidaria de que no tienes por qué saber de todo. Obviamente, pues te informas un poco porque pues, tienes que saber como las cosas básicas, pero ni mucho menos. O sea, para eso están los entrenadores, que son quienes realmente tienen que saber, y es aquí cuando nos comunicamos y cada uno explica su parte, por decirlo así. Ya. Eso también es un punto interesante, no sé si lo vas a comentar después, pero creo que nosotros tenemos una disciplina muy bonita, muy amplia, pero hay algunos puntos o algunas subespecialidades, por llamarlo de una Ujú. forma, donde conectas tanto con un área tan distinta que es imprescindible comunicarse y hacer equipo. Quiero decir, Llegará. porque eso pasa mucho. Trabajas con niños y hay gente que trabaja con los niños sin tener en cuenta que van a un psicólogo, a un neuropediatra o al cole, ¿sabes? Y no te pones en contacto con la otra mitad, que muchas veces es El trabajo importante. interdisciplinar Creo al que final es igual, ¿no? el trabajo interdisciplinar es importantísimo. Y hay veces A mí que, me por cuesta mucho ejemplo, imaginarme haciendo deportiva sin un entrenador al lado para según qué cosas, ¿no? claro, hoy, hay veces, por ejemplo, yo tengo dos que son así de la base, que no hablo con los entrenadores como tal, pero ellos ya, con ellos tengo muy buena relación, además hace un montón que los llevo, entonces nos ayudamos mutuamente, Ujú, ¿sabes? Entonces, hay veces que no tienes por qué siempre estar el entrenador, sobre todo si viene a un nivel individual, porque es muy difícil que el entrenador quiera hablar contigo porque igual ni sabe que su jugador está haciendo esto. En cambio, si es que tú estás en un club, obviamente, poder hablar con el entrenador será mucho más fácil, ujú. ¿sabes? Claro, claro. Sí, pero Pero sí, incluso sí, desde tu centro, ¿no? Creo que puedes de alguna forma abrir veda, decir, oye, mira, ¿cómo funciona este deportista? ¿Dónde falla? ¿Dónde no? Oye, visualmente claro, creo que puede venir por aquí. Vamos a eso trabajar es. esto, a ver si tú la otra parte te encuentras, ¿no? Un cambio, Lo una que es la mejora. relación o no. Mm, Ujú, qué eso guay. es, sí, sí. Sí, sí, ahora luego también ya verás cómo saldrá. Bueno, creo que de aquí nos quería explicar nada más. Simplemente vamos a ver también las ventajas y las inconvenientes de cada uno.
Ahora es un poco lo contrario que antes. Las ventajas para quién son? Para el atleta, los inconvenientes un poco para nosotros. Para el atleta, eso, están en su espacio habitual, ¿vale? Les es muy práctico a veces salir de entrenar y venirse, es mucho más rápido. Se encuentran en que no van a hacer una cosa súper nueva, bueno, nueva sí, pero súper rara como para decir, ¿por qué tengo que ir allí si no sé ni qué voy a hacer? Si nosotros vamos allí, para ellos es como más fácil llegar a ver la relación que tiene con su deporte, ¿vale? Y una de las cosas guays también es que nos ven como un integrante más, he puesto del club, pero en realidad es como del equipo técnico, ¿vale? Ujú, Porque aquí también pasan dos cosas, que no es que sean muy importantes, pero al final todo influye. Yo muchas veces voy, ¿no? Vas al club y yo obviamente pues voy con mi camiseta de Taekwondo Visual Training y los entrenadores van con la camiseta del club, los jugadores no sé qué. Aunque estés allí, en realidad te ven como alguien externo, ¿vale? Pero claro, al principio o sea, me he encontrado en muy pocos sitios que te han dicho, toma, la misma camiseta que nosotros para que seas integrante. O sea, no te lo dicen así, ¿no? Pero queriendo decir esto. Entonces, aunque vayamos al club y los deportistas como tales, como vale, está dentro del Nutri, el fisio que van al club, siempre nos verán un pelinín de primeras como externos, ¿vale? Hasta que consigamos trabajar, pues si conseguimos trabajar temporada tras temporada con ellos, que ya sí, luego ya, como te han visto más, pues ya eres uno más, ¿vale? Y como inconvenientes, pues obviamente las inconvenientes, como hemos dicho, son para nosotros, somos nosotros quienes estamos fuera, por decirlo así, de nuestra zona de confort. Tenemos que tener una preparación previa de lo que hablamos, dónde nos colocamos, tomar todas las medidas si tenemos las marcas en el suelo para ver cada prueba dónde se hace. Tenemos que prepararnos el kit antes de irnos, con lo que puedes suponer que alguna vez te dejes algo. Y yo con esto soy súper tiquismiquis y a veces, aunque me deje el blue tag para pegar la carta, como que ya me estreso, del plan, ahora tengo que pedir no sé qué, que son tonterías, pero bueno, eso nos pasó en las prácticas, que luego te íbamos locos buscando fiso para pegar las caras de Jara en la pared. pues es que parece una tontería, pero en ese momento que tú tienes como calculado, de aquí a aquí voy a hacer la evaluación y ya no tengo más tiempo, cuando te falla una pequeña tontería, es como, jolín, me estoy retrasando toda la tarde, ¿vale? Exacto, exacto. En cambio, cuando estás en el club, perdón, en tu centro, sabes que tienes de todo. ¿Vale? Pero bueno, este sería para que vierais un poquito las diferentes formas en las que debemos pensar antes de empezar, ¿vale? De posibilidades que tendremos. Y luego, pues bueno, ¿no? Nosotros en nuestra cabeza ya hemos decidido, vamos a imaginar, como en mi caso, que lo hacemos en un centro, pero que pues de vez en cuando nos tendremos que desplazar. Y claro, llega el momento en que pues tengo que presentarme, tengo que ir a un club, al club de mi barrio porque me conocen o no me conocen porque no he practicado nunca deporte y tengo que ir de primeras. Tú llegas, ¿no? Te presentas, mira, hola, soy Elena, soy optometrista. ¿Opto qué? ¿Esto qué es? Desgraciadamente sabemos que mucha gente no sabe qué quiere decir nuestra profesión. Bueno, les explicas. Ah, sí, sí, muy bien, el de la óptica, eso, el de la óptica, muy bien. Bueno, más o menos parece que lo han entendido y te dicen, pero ¿y nosotros? ¿Qué quieres hacer con nosotros si nuestros deportistas ven bien? Si ya está, o sea, ¿qué? ¿Vale? Entonces, súper importante el momento y no desesperarse cuando vas a presentarte, ¿vale? Con calma. A ver, dejadme ver si era aquí que os quería explicar una cosa a la siguiente. Vale, no, después, entonces me espero. Em, explicarse muy bien con palabras muy coloquiales, o sea, no les empecemos a decir todo lo que conlleva la visión, ¿vale? Pero sí explicar esas cosas importantes para que vean lo importante que es la visión en su deporte. ¿Vale? Y yo siempre además utilizo la frase típica de más del 85% de la visión de lo que vemos durante la práctica deportiva es a través del sistema visual. Cuando les dices este 85% es como que empieza como a sonar a algo, ¿no? En sus cabezas del plan,
Ah, pues bueno, es que es mucho, ¿no? Y yo muchas veces les pregunto, ¿pero vuestros deportistas realmente, alguien les ha evaluado la visión? Pues, o no sé, o sí, porque ya lleva lentillas y va a la óptica, pero cuando les empiezas a explicar, ¿no? Lo típico de que la visión no solo es ver bien de lejos, luego ya te dicen, ah, no, no, eso que yo sepa, no. Y además yo les pregunto, ¿y en las revisiones que les hacen a pretemporada, en las revisiones médicas que todo deportista pasa, no se les mira nada? No. Y es cuando haces, o sea, que tú les hablas de, pero si hemos dicho que el 85% de la visión, aproximadamente, de la información, perdón, es a través del sistema visual, ¿por qué les miráis de todo y esto no? Y aquí es cuando Se ya es quedan como, callados. pues no lo sé, pues no lo sé porque nunca se ha hecho. Y es como, vale, pues aquí es lo que deberíamos empezar a cambiar y es cuando vas explicando, ¿vale? Entonces, eh, el protocolo que yo creo que deberíamos seguir, aquí os lo he puesto como para empezar a trabajar con un club, ¿vale? Pero lo podemos semejar en realidad a un deportista a nivel individual que nos acuda a nosotros, ¿vale? El primer contacto, obviamente este no sería porque probablemente serían ellos que nos vinieran a nosotros, pero si es para un club, pues lo que hemos estado explicando, ir a hacer el primer contacto donde podamos y realmente intentad buscar, sinceramente, esto es otra de las cosas que yo he ido aprendiendo sobre la marcha. A nivel económico, también es difícil, ¿vale? Los clubs dirán que no tienen dinero, que quién lo paga esto. Entonces, este es otro tema que es que a mí me sigue costando, o sea, no puedo con ello, o sea, cuando tengo que hablar de estos temas me cuesta la vida. Entonces, hacer el primer contacto las primeras veces con gente que conozcáis es mucho mejor, porque es como que todo sale mucho más fluido. En cambio, si tú te vas, vamos a imaginarnos a lo grande, y como soy de Cataluña, te vas al Barça y empiezas a hablar, intentas buscar, ¿no? Entrar con estas ciertas categorías, es como que no, es que te vas a bloquear y no sabrás muy bien ni cómo explicarlo, ¿vale? Entonces, primero, las primeras veces, hacemos contactos si podemos, si puede ser que conozcamos y si no, de gente cercana, ¿vale? O sea, de clubs cercanos. Cuando vamos a hablar y les explicamos un poquito todo lo que hemos dicho antes, yo normalmente lo que hago es proponerles hacer una charla, no solo con esa persona que ha hecho el contacto, sino pues con los diferentes entrenadores o con los entrenadores solo de porteros, ¿vale? Para ver también ellos cómo van reaccionando. Y te preparas la charla y vas a darla. Otra de las cosas que me gustaría explicaros aquí, y que esto estuve hablando justo hace muy poco con una compañera que también se dedica a visión deportiva y me gustó mucho lo que me dijo, es que muchas veces, si hablamos de clubs en altas categorías, vamos, también tienen los médicos, ¿vale? Y ella me dijo, mira, Elena, yo cuando son en estos casos, eh, me da igual lo que diga el entrenador. Yo voy a hablar con el médico, con la médica, porque es la persona que al final está relacionado con salud y por tanto, si él lo entiende, hará que el entrenador lo entienda. O sea, si él ve la importancia, hará que el entrenador vea la importancia, el entrenador hará que los deportistas lo vean. Y además, y eso tampoco había caído nunca, sí. O sea, si imaginamos que esa temporada no va muy bien, igual a mitad de temporada el entrenador cambia, ¿vale? Con ello es que tú tienes que volver a empezar, explicarlo todo, porque igual el entrenador nuevo luego o le encanta o no te hace ni caso y te quedas a mitad de temporada. En cambio, normalmente los médicos suelen estar ya más establecidos en el club, ¿vale? Por tanto, es como que te aseguras más continuación que solo ganándote al entrenador, ¿vale? Pero también tenemos que tener en cuenta que si hacemos para deportistas más amateurs o de la base, no tienen esta, no tienen al médico, ¿vale? Por lo tanto, aquí sí o sí no nos queda más remedio que tirar del entrenador, del preparador físico, más del equipo técnico, ¿vale? Y entonces estábamos a lo de dar las charlas, ¿vale? Lo digo porque, claro, también en dependencia de a quién vaya de
destinada a esta charla, pues podremos poner más cosas técnicas o no tan técnicas. Y si pueden venir los jugadores, también está genial, ¿vale? ¿Por qué? Porque así ellos ya empiezan a entender qué va a pasar luego. Porque si no, luego muchas veces haces una para entrenadores y luego tienes que hacer otra para que ellos también vean qué va a pasar en un futuro en los cambios, ¿no? O cosas nuevas que van a ir sucediendo. Y una vez hago la charla, pues aquí otra vez tenemos diferentes posibilidades. Hacer la evaluación a atletas. Podemos intentar hacer la evaluación a todos los atletas de una categoría en concreto. Otra opción es que el entrenador os diga qué jugador, por ejemplo, vamos a imaginar una situación, ¿vale? A partir de la segunda mitad del tiempo, sí, yo de normal pienso con un jugador de fútbol, ¿vale? Porque para mí es como lo más fácil de imaginarme. Que en la segunda parte, es como que siempre falla en lo mismo. Y es que lo han entrenado de mil formas. A nivel físico está genial. Lo entrenan, lo entrenan, lo entrenan, pero es que sigue fallando en el mismo sitio. Entonces es el momento de decirle, vale, déjame ver, déjame hacerle a mí una evaluación para ver si ese fallo que siempre tiene tiene la causa visual. Puede ser que, vamos a imaginar, ¿vale? Que cuando hace el remate de cabeza, es que no, a la segunda parte no rinde igual que en la primera. Igual es que cuando él va a mirar en posición superior, me lo invento, derecha, a nivel de visión binocular, hay foreas que se descompensan. Entonces, allí podemos encontrar la solución. Y a partir de aquí es como, vale, ya está. O sea, este es el resultado, aquí es probablemente lo que está pasando, déjame trabajarle con él para ver si lo solucionamos. ¿Vale? Esto Eso, es, eso es súper importante, que aquí, o sea, si en pacientes normales las posiciones de mirada son importantes, aquí ni te cuento. claro, Es depende del decir, deporte, es súper importante. que a lo mejor tú ves algo y dices, ah, está normal, pero leche, ve a buscar, ¿no? Esa parte de la evaluación que corresponde con Eso su es, práctica deportiva, entendamos. Es lo que dices eso tú, es. tienes que saberlo de todo, pues tienes que saber, yo qué sé, si es peleador, la posición de guardia que coges, si es de Claro, vóley, mirar posiciones superiores, ¿no? superiores, Entonces creo eso que es, eso es súper interesante. La va a ser la que ya conocemos de todo el curso que hemos dado, pero esto es llevarlo un punto más al eso extremo. es. Y es eso, igual no sabrás de todo el deporte, porque igual no sabrás qué significa cuando el árbitro pita tal cosa. Te da igual en realidad eso. ¿Vale? Pero sí tener, o sea, pues a ver, eso, van a trabajar más en posiciones miradas posiciones superiores de mirada, más inferiores, cosas así, que esto te lo ves un día o buscas un poco de información y ya realmente lo vemos, lo entendemos. ¿Vale? Y otra parte que también podemos hacer a la hora de la evaluación no, es o hacer todo el equipo, o hacer solo uno en concreto, o unos que ellos vean, o intentar buscar como, sonará un poco mal, pero como al mejor y al peor, ¿vale? Porque así también vas a ver tú si a nivel de habilidades visuales hay diferencia entre aquellos que son más buenos y los que no lo son tanto. ¿Vale? Porque hay diferentes estudios que dicen que las habilidades visuales, aquí no se ha puesto ninguno, pero estos os los puedo pasar, que las habilidades visuales de los atletas profesionales son más buenas que los no profesionales. Entonces, seguramente si tú comparas a un jugador, el mejor jugador del equipo con el que, bueno, pues que no lo es tanto, que es bueno, pero no lo es tanto, seguramente algo vamos a encontrar. ¿Vale? Entonces son como tres posibilidades que les podemos presentar de primeras en esta charla para ver qué les interesa evaluar, porque muchas veces te dicen, no, no, es que vamos a imaginar un equipo de fútbol, 20 personas, ¿no? Pues es que igual no tiene ni tiempo, ni tú tienes tiempo para hacer 20 personas, analizar los resultados, explicarlos. Es que igual estás 2 meses. Y claro, tampoco conviene, ¿vale? Entonces es mejor a veces escoger a aquellos jugadores que ellos crean, ¿vale? Ujú. Y luego, si seguimos con el protocolo que yo hago, es una vez tengo la evaluación hecha, obtenemos todos los resultados y esos resultados los analizamos. Aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues obviamente el deporte que practican. ¿Sabéis que Jorge os enseñó una tabla que ponía, por ejemplo, para fútbol? Pues la agudeza visual estática igual es, no me acuerdo de memoria, Ujú. es un 2. La Aquí está. dinámica es un 4. ¿Vale? Pues Ujú. ver cada habilidad.
cómo de importantes para ese deporte. Incluso podéis tener en cuenta la posición en el campo, ¿vale? Porque no es lo mismo lo que necesitará un portero que el defensa que el delantero, ¿vale? Analizáis estos resultados y llega el momento de explicar estos resultados. Y es importante explicárselo tanto al entrenador o al médico, ¿vale? Lo que hablábamos antes, como también a los propios jugadores, ¿vale? Y yo incluso alguna vez, si lo he hecho por separado, hay veces que los jugadores, incluso se lo he explicado en pareja, si no tienen problema, porque así te permite compartir, si tienen buen rollo, ¿eh? Te permite como que entre ellos vean, ostras, pues a ti esto te sale mejor, tú tienes mejor esto que yo, mira, ¿por qué? No sé qué. Y así empiezas a explicarles más cosas que igual con uno solo te diría, ah, vale, pues lo tengo bien o lo tengo mal, lo puedo mejorar, pues ok. ¿Vale? Es como Es otra fomentar la forma. competitividad, al fin y al cabo, ¿no? Es Para que lo mismo que ellos hablábamos del quieran. entrenamiento. Ujú, Eso es. ujú. Y súper, súper importante, nunca hablarles de que tienen un problema o que una habilidad está mal. Nunca. O sea, lo odian. ¿Vale? Vamos a hablarles siempre de posibles áreas de oportunidad. ¿Vale? O llamadle como queráis, yo le llamo de esta forma, pero para que entendáis que no tienen las cosas mal ellos son muy buenos. ¿Vale? Sobre todo si son de altos, si son más niveles profesionales, ¿vale? Así que, cogeros esto. Yo, la duda que tengo en esto es, en el pedazo centro que tienes tú, ¿cabéis el deportista tú y su ego? Porque a veces cuesta, ¿eh? Hay algunos que cuesta. Pues hay algunos que cuestan, pero otros no, otros son majísimos Ya, realmente. era una broma, era Es una súper broma. buen rollo, pero hay algunos, ¿no? Que a veces es como, bueno. Sí, yo imagino Y que eso te lo encuentras más cuanto más arriba vas subiendo. claro, claro, Me con los de la imagino los base es súper alevines fácil. de 12 añitos de fútbol. Es súper fácil. Madre mía. Es súper fácil trabajar con ellos. De hecho, yo creo que a mí me gusta más trabajar con la base que con profesionales. Obviamente, viste más, ¿no? Si puedes trabajar con profesionales, pero al final tú lo que te interesa es buscar que aumenten su potencial y que lleguen a ser mejores. Entonces, lo que hablábamos al principio, esta mejora es más fácil obtenerla en los de base porque tienen mucho Más rango. rango donde potenciar y mejorar que no en ese de élite. Imagina que es un jugador que va a Olimpiadas. Pues bueno, pues Y que la obviamente probabilidad tiene, de no llegar también es mayor, ¿no? Porque cuando tienes el claro. listón tan alto es Por eso os complicado. decía que al principio no empecé, o sea, lo mejor no es empezar con élite porque os vais a ofuscar. En plan, Sí, las mejoras busca son tan al de tu pequeñitas. barrio, lo que decías tú. Sí, al principio es lo mejor. Es que os va a dar muchísima más confianza. Y yo, aunque ya llevo tiempo, no os penséis que me encanta igualmente trabajar con los de cerquita, porque es que me siento tan cómoda que el momento en que tengo que ir a algo ya un poco más serio, a veces es como, me Uf, encanta porque la sensación es muy buena, pero es como, bueno, vamos a ello, vamos a ver por dónde me salen muchas veces, que tampoco nunca sabes. claro, es lo que hablábamos antes, un perfil muy distinto. Es decir, el que está fastidiado viene ya con predisposición a estar mejor. Y los otros no. El que tú le estás diciendo, oye, puedes trabajar esto y esto qué es, te lo tienes que currar el doble, creo yo. Sí, 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 totalmente. Tienes que explicarlo como mucho mejor para que lo puedan entender. Claro, a mí me ha pasado, por ejemplo, que yo me he encontrado alguna puertecilla cerrada en algún centro, pero no era un club deportivo, sino centro ¿Eh? de De entrenamiento y tal, trato. porque al que iba yo, que los entrenadores eran amigos míos, y he tenido entrenadores que han dicho que son unos motivados de, pues de todo, de la fisiología del cuerpo humano, no sé qué, Todo. que dice, de la respiración, no sé qué. Ostras, qué chulada, esto, claro, tiene sentido con no sé qué, pues, tiene y luego otros que han dicho, "Oh, bueno, pues sí, está bien, pero pues ya Pues está." es importante, pero paso, ¿no? Exactamente, entonces al final es encontrar esa gente con la que sea fácil interactuar para poder transmitirle lo que tú ves. Claro. Es decir, Y, si y hay veces que empezarás con no, estos que ves que no hay feeling y es como, pues mira, ¿sabes qué? Que lo dejo sí, porque me va a suponer mayor dolor de cabeza que los beneficios que puede tener. Pues mira, no pasa nada. No he acertado con esta puerta, me voy a por otra y tan felices exactamente. todos. Porque si no, al final es como pegarte con la cabeza contra la pared para nada. Claro, igual que alguna vez decimos que hay que saber a qué pacientes no metes en terapia, hay que Exactamente lo mismo. saber a qué puertas no llamar, ¿no? Cuando haces multidisciplinaridad. Ujú. Disciplinaridad. Sí, sí, sí. Pasa con todo. Con esto sí que se puede comparar con terapia. Totalmente. Sí, sí, sí.
Y nada, y una vez tenemos os hemos explicado los resultados, pues es momento de vender, porque al final no dejamos de vender nuestro servicio como, como en todo lo que hacemos, poder venderles este entrenamiento visual deportivo y eso ya sería con todo lo que más o menos os ha explicado Jorge, ¿vale? Yo de material como tal no os voy a explicar mucho porque él os explicó todo el material que hay, entonces que cada uno decida un poco qué utilizar y qué no, pero sí que yo os aconsejo por la experiencia tener algo de tecnología porque ayuda, es mucho más vistoso a la hora de tú ir a explicar y a la hora de trabajar con ellos también por el hecho de poder almacenar datos y que vean estas mejoras, ¿vale? Ujú. Y luego, no me queda mucho, o sea, ya estamos realmente terminando, no sé cómo voy de hora, creo que voy bastante bien. Esto es sin límite, tú Ah, tranquila. vale. Solo, y son cositas en realidad que más o menos hemos ido hablando y son cosas que se tienen que tener en cuenta. Uno es el vocabulario que vamos a utilizar, ¿vale? A la hora, sobre todo, de la charla, pero sobre todo a la hora de la explicación de los resultados, ¿vale? No podemos hablarles de la acomodación. Ellos no tienen ni idea de qué es la acomodación. Muchas veces de la motilidad ocular. ¿Esto qué es? La visión periférica sí que lo tienen muy controlado porque saben muy bien qué es, tiempo de reacción también, pero muy importante pues eso, hablarles de enfoque, cambios de enfoque, de mirar lejos a la pelota, ¿vale? Un poco muchas veces como cuando hablamos con los padres de nuestros pacientes de terapia visual, que no les puedes hablar, ¿no? Pues de si tiene de primeras una exoforia, pues yo que sé que es una exoforia, ¿no? Pues con ellos también y es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Luego otra cosa que, como ya os he ido explicando, es el tema de los horarios y de la organización, intentar para ir bien, buscar la máxima organización, porque luego ya se os va a desorganizar un poco probablemente. Entonces, como más organizado lo tengáis y cuadrados los horarios, mucho mejor. Y luego, lo que decía Carlos del trabajo interdisciplinar, ¿vale? Súper importante. Cuando trabajamos y estamos hablando con el médico, con el entrenador o con el fisio, es que me da igual. O sea, tienen que ver que nuestros entrenos no queremos quitarles sus entrenos, ¿vale? A la vez que ellos tienen que aprender que ellos no se pueden quedar con nuestros ejercicios, ¿vale? Porque a mí esto me daba miedo y me sigue dando miedo de que tú haces un ejercicio con luces, ellos lo ven y que para la siguiente temporada ellos compren las luces y lo hagan, ¿vale? Pero a la vez, realmente, ellos están haciendo por hacer, porque no saben por qué les estás poniendo esto. ¿Vale? En cambio, pues por ejemplo, si sabemos que supuestamente por periferia ves primero el azul que el rojo, pues igual yo si me interesa trabajar más periferia, pues les pondré luces azules. En cambio ellos pues igual les ponen naranjas. ¿Vale? Entonces, este trabajo interdisciplinar, por las dos partes tenemos que intentar entender que nadie quiere quitar el trabajo al otro, ¿vale? Cada uno hace lo suyo y nos hablamos con la finalidad de buscar lo mejor para ese deportista o para esos deportistas para aumentar su rendimiento visual y que este rendimiento visual conlleve al final mejorar el rendimiento deportivo, que es lo que realmente a ellos les interesa, porque por mucho que muchas veces podemos pensar, vale, wow, es que a nivel visual ha mejorado una locura, pero luego no hay esta transferencia al campo, es como si nada. Esa es la parte que a mí, que yo que estoy fuera de este campo, a mí me da un poco más de respeto, ¿no? Porque yo Lo entiendo es. el potencial visual que podemos llegar a conseguir, Ujú. entiendo que eso tiene repercusión en el deporte, pero claro, igual que tengo niños ambliopes que me dicen, no, no, si yo al fútbol juego estupendamente, no se me escapa un balón. Eh, claro, Pues ¿cómo también te te- puede pasar. Claro, yo bueno, tengo ahora los dos ejemplos. Tengo una niña que hace vóley, que tiene Ujú. una exoforia con un batón en V. Y claro, dice, es que ahora sigo la pelota, claro, porque ahora me junta arriba y todo. Claro. Y luego tengo otro que es futbolista, que dice, no, pues si yo metí unas voleas de AUPA antes de con el ojo vago y sin gafas y todo. Y digo, pues, chico, tienes un Bueno, balón pues muy porque firme. cogen como adaptaciones, supongo. Claro, Se aprenden adaptan a a lo que hay. trabajar. Claro, entonces yo entiendo los beneficios, pero luego que aunque hayamos mejorado esa condición visual, la transferencia al deporte es una Es gran difícil. incógnita
a mí me suscita cierto respeto, sobre todo a Ujú. la hora de trasladarlo al entrenador o ¿Y al cómo jugador. explicarlo? Claro, ¿cómo lo harías tú para que ellos entendieran que, aunque no noten un cambio brutal, está siendo beneficioso? ¿O cómo lo orientas tú ese tipo de conversaciones? Yo lo que hago normalmente es, como cuando, como os he dicho, a las 10 sesiones vuelvo a hacer la evaluación, ¿vale? Entonces les Ujú, presento los resultados pre y los post. Entonces, como previamente también he hablado con ellos y me han dicho qué cosas les gustaría mejorar o creen que pueden mejorar, cuando ellos me lo han explicado, yo he intentado buscar qué relación puede tener con la visión. Y ujú, en la posterior, cuando hablas la segunda vez con ellos, preguntas, mira, habéis comentado esto, esto y esto. ¿Algo de aquí notáis que ha mejorado? ¿Por qué? Pues esto puede que tuviera relación con la visión. Esto no tiene por qué tener nada de relación porque es como no hacemos milagros, no lo vamos a arreglar todo, ¿no? Entonces intentas buscar, anotar estos puntos y luego intentar como reevaluar a ver qué está pasando. Hay algunos que te dirán, sí, del plan no he notado mucho, hay otros que te dirán, no lo noto. claro. Esa es el quid de la cuestión, que la Lo que pasa transferencia es es que la hasta que parte no que lo puede pruebas no lo variar. sabes. Claro, porque, por ejemplo, incluso para hacer investigaciones es súper complejo este tipo de cuestiones. Pues yo sé que Claro. están saliendo estudios de tiempos de reacción, de un montón a nivel visual. Claro, pero es que a lo mejor ese día ha tenido un mal partido, chico, porque ha dormido mal. Eso ¿Sabes? es, claro, Es que no tiene nada influyen que ver. muchos factores. Por eso lo que les tenemos que explicar es cómo vamos a intentar que todos los factores que influyan, ¿vale? Sueño, emocional, puede ser que sea la final y Alimentación, que están más nerviosos, la vida de cada uno, que van influyendo, pero vamos a intentar que la visión, que puede ser un factor más añadido, que al menos este esté en los máximos valores. Si ya luego hay otros que no dependen de nosotros, que no claro, puedes hacer nada. Es que es imposible controlarlo esto. Entonces, en ese momento es cuando cruzas los dedos y dices, por favor, que hayan notado la mejoría. Que muchas claro, veces ellos te lo van diciendo, ¿eh? De plan, pues mira, claro, sí que yo noto que, imagino, no sé si los nutricionistas, por ejemplo, que no es algo tan como el fisio, que si me duele, no me duele la contractura. El Nutri, no sé si a lo mejor le pasa cosas parecidas a nosotros. pues Ellos podría trabajan en nutrición pasar. deportiva, claro, pero hasta qué punto esa nutrición, ¿no? Entonces es complicado, Influye, pero creo que me ha parecido muy acertada tu explicación. No, son muchos factores y la idea es que no tengan ninguna carga, que vaya claro, es libre como de quitarle cargas. mochilas de encima. Eso Darle es, el mínimo peso para que ese día, o sea, lo que le esté influyendo ese día, pues toda esa energía vaya para eso. ¿Sabes? De eso hecho, es. una de las cosas que les explico cuando hablo con ellos es que lo que buscamos es eso, ¿sabes? Que, por ejemplo, que si puede mover los ojos rápido, ¿para qué tiene que mover la cabeza? Si con este movimiento que yo hago de cabeza estoy gastando energía, es que no dejas de gastar energía, que puede ser Y poca, ¿no? tardando, Y y tardando más. tardando más. Por tanto, vamos a aprender a hacer este movimiento que vas a hacer de cabeza, vamos a hacerlo con los ojos, que todo, que serán beneficios. Entonces, esta energía tú te la guardas para otro Otra momento en cosa. que tengas que hacer otra cosa. Hay un vídeo muy chulo por ahí que me encontré, porque yo sigo algunos gente que Ujú. hace visión deportiva, y compartieron un vídeo de Messi, Ujú. ahí del Barça. Bueno, era. Era. Eh, que es una tontería, pero que a mí me llama mucha atención. Está el tío con un balón y de repente le viene un balón por el lateral Ujú. y él, sin girar la cabeza en absoluto, lo pilla le da como con desgana, en plan, ¡pam! ¿Sabes? Y Bueno, porque dices, ya lo había visto. Esto es pues claro, un tiene control una de la conciencia de esa periferia visión periférica brutal, ¿no? brutal. Están súper acostumbrados. A lo mejor movió un poquito el ojo, lo pilló, ¡pum! Nada. Fuera, ¿no? Lo Eso dijo me muy pasa a mí, me da rápido. el palo en la cabeza seguro. Y a Entonces, mí. quiero decir que al final son pequeñas cosas, ¿no? Que luego cuando las interiorizas, joder, el cambio Claro, es es brutal. chulo. Pero claro, eso no quiere decir que esa noche haya dormido 3 horas y que luego el partido les haga Con eso es que no del puedes revés. hacer nada. Simplemente lo que Claro, claro. buscamos es eso, buscar lo mejor posible nosotros y que también tienen que tener en cuenta que no son unos resultados que se ven de hoy para mañana, ¿no? Como, pues eso, me duele la pierna o me duele la cabeza, me tomo algo y deja de dolerme la cabeza. No, o Ujú. sea, es un proceso, es un tratamiento al final que va a dar sus frutos, pero un poquito más adelante. O sea, Claro. o poco a poco, más... Claro, tú Cuéntame. planteas 10 sesiones que imagino que has dicho semanales o quincenales, ¿no? Ujú, Según la ujú, disponibilidad. depende. Ahí vuelvas a valorar, Ujú, pero a la hora de decir, oye, ¿y cuándo esperas tú
un resultado en el campo. Al final de Es pretemporada, que hay cuando... algunos que se notan muy rápido. Por ejemplo, tenía un portero de hockey que además me hizo, me acuerdo en la evaluación de los sacádicos al principio, muchísimos errores. Eh, en la revisión final hizo muy pocos. Y justo cuando fui a hablar con el entrenador me dijo, porque además fallaba mucho, si no me acuerdo, hacia la izquierda y por tanto le entraban muchos más goles por la izquierda que por la derecha. Me dijo, es que ha mejorado un montón. De plan, obviamente le meten goles, pero ya no hay tanta diferencia entre un lado y el otro. Se lo meten por los dos lados y ya está, ¿no? Y ya está. Pero que menos, pero Vale, vale. vale. Claro, y luego les acompaña, claro, porque tú hay deportistas que llevas, pues eso, de continuo. Es decir, hay gente que va, Llevo ellos uno van a desde su el motivador principio, desde que deportivo de abrimos el continuo. centro. Perdón, perdón. Tengo un deportista, un jugador de fútbol, Mm, que lleva conmigo desde 2019. Desde Ostras, cuando empezamos, o sea, nosotros abrimos el centro, vino el COVID, cerramos y hicimos la evaluación antes del COVID, o sea, el verano del 19. del 19, exacto. Empezó, cerramos y desde ese día, o sea, yo lo he visto que era un niño que creo que hacía como cuarto de la ES, no, hacía, no, 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 mentira, pues cuarto o quinto de del colegio Ujú. y ahora está en cuarto de la ESO, creo. No sé, algo así, o Vale. sea, estaba en el colegio que tengo vídeos que era súper pequeño, que un día se lo enseñé y digo, pero tú ves cómo eras, que eras un enano, y ahora, obviamente, me saca a mí dos cabezas. Ya, eso asusta, ¿eh? De cómo crecen algunos. Total, es como, Y madre este mía, o niño, por sea, ejemplo, ¿tú lo ves semanalmente en todo este tiempo? Imagino que habrá épocas donde parará, habrá épocas donde... normalmente hacemos, con él lo veo cada 15 días, ¿vale? Y por Además, ejemplo, cada pues 15 días. si cada 15 días, y hacemos sesiones de 45 minutos, una hora, depende, ¿vale? Hay días que entreno con él solo, o sea, nosotros dos solos, y hay días que hay otro compañero, o sea, otro jugador que yo tengo que son del mismo club, pero Ujú. el otro es de una categoría menos, y a veces que los junto Lo porque se juntas. llevan muy bien. Vale, vale. O sea, tú llevas, a este chico lleva 5 años contigo, yendo cada Ujú. 15 días más o menos, Más o menos. Hay y veces que te hacemos parón, pues por cumple. vacaciones o lo que sea, o sea, Claro, una aquí semana, no. el típico miedo de, claro, si paran en vacaciones, ¿voy a perder lo que he conseguido? No, No, esa es una pregunta que haces, te hacen, ¿no? no, pero no. No lo pierdes. O Claro, sea, porque piensa que ellos además no dejan de estar más o menos activos, ¿vale? Y claro, esto como es no como es todo. de, eso es, No, como si te tiras tampoco dos es meses encamado de, sin hacer nada, pues bueno. claro, pero como no va a ser así, o sea, siguen jugando, la visión sigue actuando. Sí que es verdad que, por ejemplo, así como en terapia, eso no lo he comentado, en terapia normalmente, bueno, no sé vosotros, pero yo doy ejercicios para casa para que mejoren. Ujú, Aquí muy pocas veces doy ejercicios. Si no es que hay un problema, por ejemplo, de visión binocular como tal, o de acomodación muy ujú. heavy, si es solo para potenciar, no suelo dar, ¿vale? Porque pues entre que si son que ya tienen los estudios, los entrenos, los partidos, Claro. como no voy a cargarles. Si en algún Eso, momento, eso es un tema súper interesante, perdona que te haya no, no, cortado. no, no va. Pues claro, porque mira, cuando estuvimos con Susan Cotter, que vino, Ujú. ella Sí. hablaba de que allí en Estados Unidos ya tiene compañeros que son muy de hacer la terapia casi solo en consulta, Ujú. otros que son más de hacerlo casi todo en casa, y luego gente que hace mix. Vale. Nosotros, Eso es la terapia nuestra visual normal, forma... ¿eh? ¿Cómo, perdón? La terapia visual Normal, normal. normal y Sí. corriente. Claro, nuestra forma de explicar la terapia o de proceder es la sesión semanal o quincenal y luego el trabajo en casa diario de refuerzo. Pero en un deportista donde ya no estás solucionando un problema, sino potenciando habilidades, que por eso te preguntaba, digo, 5 años de continuo, no, ahora, si te lo tomas como la sesión de fisio que va 2 veces al mes a descontracturarte, es más fácil también la adherencia y realmente si la terapia visual funciona, que la ciencia cada vez nos está respaldando más, Ujú. esa hora de terapia que hace contigo en consulta debe dar algún resultado. Entonces, Claro. al final, poco a poco, ¿no? Al final también él piensa que yo siempre pienso, de plan, si sigue viniendo es por algo. Si no, no Claro. estás 5 años viniendo, ya te Claro. digo, cada 15 días, cada 3 semanas a veces, depende de lo que sea. Hay veces, pues si yo hago vacaciones y durante 2 semanas no Ujú. estoy, pues sé que no pasa absolutamente nada. Claro, pero porque pues, lo mismo de antes, ¿no? Es una dinámica muy distinta, ya que se trata de ir optimizando y que luego él note, ¿no? El El cambio, y en el trasladarlo. campo lo sepa aplicar. Muchas veces tengo otro que a nivel de coordinación ha ido mejorando mucho, pero es como, vale, porque tengo unos paneles del plan que utilizan de fútbol para como marcar goles y así.
Y le digo, Ujú. vale, aquí has estado mejorando un montón, pero necesito que a veces, que esto, cuando estés en el campo, o sea, tengas, tú también seas consciente. Y ser consciente no puedes hacerlo el día del partido. O sea, Claro, tiene esto que ser los tienes, entrenos. claro, ¿vale? Porque si tú trabajas a nivel individual, como no puedes explicárselo al entrenador, tienes que hablar con el deportista y es como, necesito que seas consciente. Pero es eso, no intentes ser consciente el domingo cuando vayas a jugar, porque ya tienes suficiente con estar pensando, ¿no? O atento a lo que tienes que En el estar. partido, sí. Claro, a mí me parece, claro, a mí lo que me parece guay de esto es que cuando, por ejemplo, yo hago terapia visual, siempre les explico el porqué. Y cuando les digo la carta a tejar, digo, tú no miras la pizarra y copias y tienes que mirar lejos cerca. Pero lo que hacemos Pues es lo mismo, potenciar esto y que sea algo que tú puedas asemejar a tu día a día. Por claro, ejemplo, estar con un exceso acumulativo. Claro, entonces en el deportista creo que es interesante que todos esos ejercicios que planteemos ya no lo solo que estén adaptados a su relaciones. deporte, sino que lo puedan directamente de alguna forma extrapolar. Ver el por qué lo estás haciendo en el centro o en el club, si lo haces en cualquier Ujú. sitio, que vean cómo llevarlo a cabo luego o por qué lo haces, vamos, lo mismo que has dicho tú. Vamos. Eso es. Quiero decir Mm, que está muy bien, ¿no? Porque yo creo que ahí es donde lo entiendes. No, mira, te estoy claro, haciendo la pelota de Marten aquí arriba, después de haber hecho el cordón de Brock para que alinees correctamente, porque te juegas al baloncesto y cuando te venga el balón de arriba, yo creo que puedas levantar los ojos sin que perdas el foco en la la pelota, ¿no? función, eso es. Creo que eso es interesante, ¿no? Porque cuando se habla de terapia visual en muchos sitios, hablamos de los ejercicios, habla tal, pero se nos olvida traducirlo a la vida real del Para que paciente. entiendan el por qué, Por eso, por muchos software que utilices, siempre está bien utilizar terapia visual convencional. El cordón de Brock creo que es la totalmente. herramienta más maravillosa que tenemos. Que Y si no, al final nos lo y- harán todo, ¿no? De plan, el programa nos lo haría exactamente, todo y no explicaríamos exactamente. Y nada. que luego trasladarlo a las tres dimensiones, a las distintas situaciones, pues igual que hacen los entrenadores o se hacen cuando vas al fisio, leche, te Sí, ponen sí, a sí, marcar para que aprendas a andar. Pues no, esto es un poquito lo mismo. lo Y creo mismo, que es exactamente. un apunte que has hecho fundamental en terapia en general y aquí con más razón todavía. Claro, para que puedan ser conscientes. Chachi, chachi. Me flipa esto, ¿eh? No sé si Es vas a otro comentar mundo. alguna cosita más. No, ya está. En realidad creo que os quería dar las gracias. Igualmente, os he puesto aquí el correo. O sea, ahora vamos a hacer dudas y eso. Pero os he Ujú. puesto aquí el correo para cualquier cosa y así también la gente que lo vea luego en diferido, pues que cualquier cosa os se Genial. lo decís a Carlos o a Epi y me lo trasladan y os lo contesto o directamente al correo sin problema. Al email. Todos tenemos ese email de nombre, apellido y fecha de nacimiento. Sí, ¿no? Muchas veces como, igual deberíamos cambiar los correos esto. Sí, yo ya al final lo hice. Vale, bueno, no sé si alguna de las alumnas que están conectadas tiene alguna dudica, alguna pregunta que queréis hacerle a Elena, aprovechad que Bueno, la espera, que tenemos hoy veo. secuestrada aquí con nosotros porque creo que yo te lo decía Ah, al vale, principio y te lo he dicho un montón. A mí me fascina esto porque a mí me cambió, o sea, me cambió mucho la forma de ver la terapia por la dinámica tan distinta. Y luego al final todo lo que tú hablas del deporte es algo que puedes aplicar en tu terapia convencional y que totalmente. una cosa que nos dijo Jorge, no sé si en el presencial o en las clases, es que yo a partir de que empecé a escuchar a Jorge, ya les pregunto si hacen deporte a los pacientes. Aunque sea simplemente, pues, Saberlo. claro, oye, es algo que te gusta, que tú haces, aunque no sea a nivel profesional. ¿Has visto que después de No, tratarte el exceso de divergencia, sigues mejor la pelota cuando estás jugando al tenis? Ah, ostras, pues sí, ah, ostras, pues no. Pues hacerles mira, vas conscientes de. conociendo más, ¿no? Vas Sí, viendo cuánto peso en esa mochila hay hay, relacionado a la visión, ¿no? Y creo que es una y muy totalmente. divertido. O sea, a mí lo que me mola es que es divertido. Te cambia mucho el chip. Mucho. Y además que, por ejemplo, sí que es verdad que en deportiva yo tengo, o sea, cuando piensas los ejercicios, ¿no? Cuando planteas organizas la sesión, solo de preparar el material estás mucho más rato Mm, que en una consulta normal, ¿no? Porque al final, más o menos, para la terapia ya tenemos en la cabeza un poco qué vas a trabajar cada día, depende de cómo le vaya saliendo. Pero cuando hago las de deportiva, pues es que estoy un buen rato preparando y buscando, vale, cómo les voy a poner las luces, en qué velocidad, no sé qué. ¿Y por qué te decía yo esto ahora? Espera, que lo estaba pensando. Por lo de adaptarlo al deporte, ¿no? Ah, sí, Por eso. la dinámica distinta. Y que muchas veces pienso ejercicios para ellos, que como estoy más rato pensando, y luego para consulta de terapia visual, es como, voy a coger este ejercicio que hice, les bajo el nivel
y también me sirve, ¿vale? Que muchas veces creo que en terapias entramos a veces con la dinámica de más o menos siempre los mismos ejercicios, más o menos porque sabemos cuáles nos gustan más y cuáles no a cada uno, y a la que un día si piensas un ejercicio para otra cosa es como, jolín, pues si lo puedo Le sacas adaptar partido. perfectamente a Claro, mira, a niveles. raíz de esto, bueno, Jorge nos explica, por ejemplo, el doble cordón de Brock para que hagan Sí, motricidad a la vez que de urgencias. Y yo, por ejemplo, ahora tengo una luchadora de boxeo, una peleadora, que me vino por un cuarto para el craneal. Le metieron un vale, crochet y ojo para arriba. Entonces le puse prisma y ahora está con sus lentillas porque es miope. De vale, cerca ya medio compensa, aunque todavía se le va de lejos porque tiene 6 de hipertropia, que eso es complicado sin prisma. Pero sí, claro, yo la doble cuerda de Brock, ¿para qué la hago? Como su mirada izquierda se ujú, descompensa un montón porque la atropia es del derecho, pues vale, empezamos haciendo PPM, muy posición bien, superior, un poquito izquierda, y ahora ya son sacádicos, juntando, evitando la diplopia, ¿no? la propia. Siendo consciente de la diplopia fisiológica. Y al final esas cositas del deporte que vas aprendiendo, jo, pues Lo cuando tengas un adaptas. chaval con otra desviación que Que no se falta que sea deportista. claro, pues ya le vas a hacer la doble de Brock, así, que encima queda un poquito más dinámico, ¿sabes? Que Sí, siempre al final es queda hacer mejor. la base científica que ya conoces y llevarla un poquito más Un allá. poquito más. Ujú, Mira, eso aquí es. te pregunta Elena si detectas disfunción binocular en deportista, combinas la terapia clásica y haces deportiva. O imagino que se refiere a si lo haces primero una cosa u Una otra o cosa de todo a la... la vez. Mira, yo normalmente, no sé si esto os lo explico Jorge, porque esto un poco cada uno, creo que nos organizamos un poco diferente, pero yo divido mis entrenos y a los alumnos que les explico del máster de Madrid, les explico así. Hay una parte genérica, ¿vale? La parte general, la parte específica y la parte del entrenamiento integrado. Entonces, en la parte más general, en la parte genérica, vamos a decirlo así, trabajaría principalmente, si hay un problema en la disfunción binocular, metería esto, ¿vale? Pero mucho la base, pues eso, mucha cuerda, mucha localización, todo la base en las primeras sesiones. Y igual en 2 sesiones, 3, porque además suelen ser gente que captan las cosas muy rápido, no necesitarás igual 5 o 6 sesiones para poder pasar de nivel, no. O sea, a las 2 sesiones ya le vuelves a meter, por ejemplo, me lo invento, ¿eh? El cordón con equilibrio, mientras por periferia luego tienen que hacer otra cosa. Entonces tú sigues trabajando esta disfunción binocular, pero ya has subido de nivel. ¿Vale? Pero sí que es verdad que al principio hacer unas 2 sesiones y aunque no tengan disfunción, ningún problema visual, también me gusta hacer 1 o 2 sesiones de pelota, pelota con equilibrio, ¿vale? Pero ya ir metiéndoles alguna cosita, pero que entiendan el enfoque, que entiendan cuándo enfocan, cuándo relajan. Eso igualmente yo lo haría, unas 2 o 3 sesiones. Porque piensa que si intentamos hacerle, por ejemplo, toda la disfunción binocular y ya cuando esté en unos valores buenos y que ya no tenga sintomatología, le metemos lo otro, igual las primeras se les hacen como muy pesadas. Y sabiendo que lo puedes juntar todo en la parte del entrenamiento específico, Ujú. hazlo por aquí. O sea, muy, muy Claro. poquita cosa de genérico. Sí, también creo que es importante eso, ¿no? Hacemos mucho hincapié en la importancia de que las primeras sesiones es de entender pues, la diplopia fisiológica, cómo De entender acomodar. la visión. ¿Qué Exactamente. pasa? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, pues a lo mejor la diferencia es que aquí, pues en la primera sesión, pues el tío en vez de tenerlo sentado, ya lo tienes de pie, Con el equilibrio, sí, para que sea algo más dinámico, porque si no se aburren eso es. un poquillo más. Genial. Sí, sí, sí. Claro, Jorge que creo que sí comentó de que a veces sí que entraba un poquito más aislado, ¿no? Trataba la disfunción y luego empezaba ya a Sí, lo incorporar. empezaba. Claro, esto de repente Además, también depende un poco de cada uno o depende de cómo vayas viendo a los pacientes, ¿no? Pero sí que es verdad, a ver, si es una disfunción como muy, no sé, una atrofia, pues obviamente pues necesitarás echarle ahí primero. Pero si, vamos a imaginar, una insuficiencia de convergencia, ujú. Sobre todo, claro, si pues, encima si son deportes más de lejos, la vas a pues igual trabajar puedes, dependiendo de la sintomatología, ¿no? Al final es sí, adaptarte, creo que al paciente sí, y a sí, tu sí, forma de totalmente. trabajar, ¿no? Que cada maestrillo va haciendo su Sí, listillo. depende de los casos que hayas tenido, pues vas para un lado o para el otro. Genial. Pues no sé si hay alguna duda más en el público, alguna cosita que queréis comentar. A eso me refería. Vale, si no, pues bueno, aquí tenéis
el correo de Elena o nos habláis a Epi o a mí, se lo trasladamos a ella. Por Eso mi es. parte, agradecerte un montón tu participación. A De mí me ha nada, gustado un gracias a montón. vosotros. Porque bueno, es un mundo que yo estoy intentando explorar muchísimo porque me parece un pasote. Y creo que está guay que aparte de lo que nos cuenta Jorge de teoría, Pues nada, la pues teoría. veamos ¿no? el cómo lo has ido orientando tú, cómo verlo y todas esas cositas que hemos hablado esta noche, que yo creo que es para tomar papel Sí, y bueno, lápiz de y hecho cuando, arrancar. cuando lo estaba preparando pensaba, "¿Y realmente cómo les explico esto? O sea, pero luego era como, bueno, pues a ver, la pura realidad, ya os he dicho, o sea, las cosas que eran más fáciles, las cosas que no eran tan fáciles, porque creo que tenemos que ser todos conscientes de que no solo es la teoría de, vale, sí, compro este material y empiezo a trabajar, pero ¿y cómo llego a ciertos sitios o cómo me organizo, ¿no? Que parecen cosas Claro. como muy básicas, pero que cuando te encuentras, pues Cuesta no lo llevarlo a son la tanto. práctica, evidentemente. Y Mm. luego el punto realista, creo que eso es Sí, importante también, porque cuando vas a los congresos, todos los extraímos acaban en una ortoposición perfecta, todas las lentillas se adaptan de maravilla y todos los casos de baja visión son exitosos. Pero luego la y realidad no, es que cada paciente es un mundo y que habrán pacientes que lo normal, nosotros buscamos siempre lo mejor, pero no todo el mundo llega, o a la hora de empezar un servicio nuevo, pues yo sé, de contactología, te cuesta, cuesta arrancar, o a la hora de la baja visión pues los primeros pacientes te cuesta arrancarlo, la disposición. Entonces, creo que está claro, guay también entender que esto es pues, como cuando abres tu centro, empiezas tu carrera profesional. lo Es ir mismo. trabajando, aprendiendo y Y poco midiéndote a poco y también sin ahí. desesperarte, y yo me desespero cada mes, pero, o sea, cada vez pienso, Elena, ¿lo has hecho bien? Luego es como, sí, sí, has hecho bien, pero tengo muchas épocas que es como, porque yo tengo muy claro, y eso es como mi filosofía que siempre la explico, que la visión deportiva llegará un momento que será como la terapia visual, que al principio nadie la conocía, nadie o muy poca gente utilizaba la terapia visual y ahora mismo, ¿cuántos pacientes llegamos a tener, no? Por ejemplo, en un curso escolar, ¿cuántos pacientes tenemos? Pues yo es como que algo dentro de mí me dice que con deportiva va a pasar lo mismo, Sí, pero que no va a ser, que no es un camino fácil por el hecho de que es que venimos a un mundo súper nuevo, súper desconocido para ellos. Entonces hay como que picar mucha piedra. Y como más gente poco a poco vaya dándose a conocer, a más gente podemos llegar y el boca a boca al final hará que vean esta importancia. Siempre, obviamente, que siempre que se trabaje bien, porque si no trabajamos bien y claro. luego nos sale mal, la cosa Hay que dar buena fama, por ¿no? A ver. poco. Sí, Pero yo creo que creo es un poco como la terapia visual. lo Al mismo. final, desde que yo acabé la carrera hasta ahora, el número de personas que han empezado a hacer terapia es, antes, Muchísimo. yo te estoy hablando de 10 años, pero antes éramos cuatro gatos, entre comillas, ya hay ¿Y mucha ahora gente cuánta gente entrando. hay? También, por ejemplo, ahora a nivel científico, las publicaciones cada vez son más. A Claro. nivel Vamos deportivo, avanzando y es súper importante. claro, claro, hay que ir haciendo camino y luego, ya cuando empezamos a tener, pues eso, más ciencia, más experiencia clínica, y tú te planteas en un club y dices, oye, mira, tenemos esto, 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 vamos para adelante, Eso es. y vayas haciendo, pues Será eso, más buena fácil. fama, al final yo creo que saldrá, ¿no? Entonces, Sí, pues por eso hay nuestros que tener alumnos de paciencia. Auto Academy van a empezar a hacer deportiva mañana mismo Mañana para mismo, que acordaros, no con la élite, poco a poco. eso es. Busca a tu cuñado que dice que es muy bueno tirando penaltis y empieza por ahí. Bueno, pues lo dicho, Elena, un gustazo de verdad tenerte. Me ha gustado Muchas mogollón gracias, de el verdad. webinar. Creo que a los Gracias. alumnos espero que les haya gustado también. Cualquier cosa me Y decís, ¿eh? O sea, exacto. cosas buenas, malas, o sea, las cosas que nos hayan gustado, también decírmelas para intentar mejorar, que a mí también me ayuda mucho. Porque son, como decía, son... ay, Oportunidades de mejora, ¿no? ahí está. Genial. Claro que Bueno, sí. por mi parte, contentísimo con el webinar y lo dicho. Pues muchas gracias, Seguimos Carlos. en contacto. Cualquier cosita lo Claro que vamos sí. viendo, ¿vale? Muy bien, Gracias, muchísimas Elena. gracias. Buenas noches.